Muy buenas tardes. Estamos, acá estamos. Perdón la demora, un minutito detrás de la hora. ¿Cómo están todos? Eh, Se vino el frío, parece ser ya, ¿no? Bueno, mientras que van llegando, les cuento, si les parece bien, en pocas palabras, porque mucho se podría decir de Jerónimo, de Jero, que está con nosotros hoy. Primero quiero contarles y agradecerle, no sé si nos estará escuchando, Fioli es alguien que nos sigue y que ella fue la primera que me habló de Jerónimo. Y después que conocimos a Mateo, digo, seguro que Mateo por ahí lo conoce, así me nos ayuda a llegar a Jero. Así que, Martín Manucci, agradecerte también si estás por ahí, a Martín y a Mateo que nos ayudaron a contactarnos con Jero. Y lo voy a decir antes de invitarlo, si les parece bien, porque por ahí no lo va, él no lo va. ¿Qué tal a todos? Todos saludan, ¿cómo están? Eh, es realmente increíble, es otro, como yo decía, otra mente brillante, un joven emprendedor, 22 años, Jero, y este, quizás lo que lo puso, una de las cosas, no sé, lo digo yo, vamos a ver qué dice él, ¿no? Pero lo que puso en el mapa fue el momento cuando la presentación que hizo en el G20, eh, y yo no sabía esto, pero me contaron de que fue elegido por sus pares, ¿no? A que él de esa presentación, la pueden ver, y en la Cumbre Mundial de Jóvenes, en el G20. Y la otra cosa, bueno, después salió en la etapa de Clarín, cuando Harvard y el MIT, creo que universidades que no necesitan realmente mucha explicación, lo nombraron entre los top 10, 100, perdón, líderes del futuro, jóvenes del futuro, ¿no? En el mundo, y incluyeron a Jerónimo. Y, y es un joven que hoy tiene la oportunidad también de poder estar en cualquier lugar, y elige estar en la Argentina. Así que es lindo poder contar con él. Yo lo voy a buscar a Jero acá. Y si te parece bien, Jero, vamos a comenzar. La verdad que tiene linda, es un apasionado lo que hace, es un apasionado lo que hace, y se van a dar cuenta cuando empieza a hablar de lo que ama, lo que hace. A ver si estamos por ahí. Jero, querido, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Buenas, buenas. Cosa que todavía no termino de entender, a ver si estoy abajo o estoy arriba, pero creo que tiene que ver cómo haces la invitación. Quedaste esta vez abajo vos. Así es, sí, sí. Acá estoy de invitado. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá andamos. Estuve hoy con clases a la mañana y bueno, acá avanzando en este contexto, ¿no? Complicado. ¿Cómo es estudiar remotamente? Y bueno, hubo primero un proceso de adaptación ahí con todas las plataformas virtuales y ahora va funcionando bastante bien. De hecho, la parte de tener clases ahí y todo es práctico. Tal vez lo más complicado es el formato de evaluación, porque tienen que plantear, bueno, alternativas o variables para poder tener justamente la misma exigencia y a través de un formato en el cual no te están viendo. Entonces, bueno, ahí se va construyendo eso y se va armando. Me imagino que algunas deben ser un poco más fáciles y hay otras que deben ser un poco más, algunas materias, ¿no? O sea, más difíciles hacerlas de manera remota, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad todo lo que tenga tal vez una parte más teórica es complejo plantearlo como algo en el mismo formato habitual porque es prácticamente como si uno tuviese acceso a un libro acá, no se puede estar controlando qué es lo que estás viendo, entonces tal vez tienen que buscarle otra manera de evaluar, tal vez, bueno, hay otras materias o disciplinas donde es más práctica la cosa, entonces igualmente se pueden resolver problemas o se puede tener ese enfoque característico como con los exámenes. Bueno, vamos a arrancar si te parece bien. A ver, la gran mayoría probablemente hay gente, quizás de tu mundo, y después la gran mayoría somos personas que muchas de las cosas que por lo menos yo he estado conversando con vos, eh, me sacás de mi lugar y me llevas a un mundo un tanto diferente, ¿no? Pero si te parece bien,
vos tenés 22 años, ¿no? ¿Estoy correcto? 22. ¿A qué edad comenzaste, digamos? ¿Cuándo comenzaste o te diste cuenta que esto es lo que te gustaba? ¿O cómo es que llegás hoy a estar, digamos, dedicándote a la ciencia, a la biotecnología? Sí, bueno, la verdad que a la ciencia, a la tecnología, a cuestiones vinculadas a todo ese mundo me empecé a interesar o a familiarizar de bastante chico, ya creo desde la escuela primaria o de la secundaria que entré en olimpiadas científicas, que tal vez, no sé, en una materia de ciencias naturales o de física o lo que fuera me interesaba, me gustaba eso y los profesores me propusieron la posibilidad de competir en estos certámenes que se organizan, que realmente están muy buenos como un primer acercamiento para chicos que les llama la atención esto o quieren poder canalizar eso y seguir aprendiendo más o ampliando sus horizontes en ese campo. Y bueno, la verdad que a partir de ahí uno puede ir avanzando, después compitiendo a nivel nacional. Tuve la posibilidad también de representar a Argentina ahí a nivel americano, internacional. Y bueno, son todas experiencias muy enriquecedoras. Y después a partir de ahí me fui interesando también en poder entrar en el mundo académico, de la investigación, y estuve también en programas así de estancias de investigación breves o en distintos países también. Y bueno, como que de a poco fui entrando a todo ese mundo vinculado a la ciencia y después también haciendo más foco en todo lo que es la tecnología o la aplicación de todo eso cuando entré a la orientación del ciclo superior en la escuela secundaria que era justamente de programación, electrónica, diseño, cuestiones más así aplicadas, y empecé como a vincular todas esas cuestiones. ¿Cómo rankea la Argentina en esto, ¿no? En estos competencias, concursos que se hacen? La Argentina, digamos, eh, no, ¿cómo es, digamos, nuestra infraestructura o, digamos, es competitiva en el mundo? O sea, para un joven, un adolescente, eh, es algo normal, digamos, que se habla en los pasillos de la escuela, de repente, che, capacitate o entrenate o preparate, no sé, estoy tratando de pensar en una olimpiada, en un campeonato, viste, de un deporte, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo sí, llega un sí. adolescente como vas a meterte en eso? Bueno, la realidad un poco es que Argentina en términos más amplios, más generales, a nivel científico, ha tenido siempre una tradición muy, muy prestigiosa y sobre todo, bueno, a nivel universitario y de investigación. De hecho, bueno, tenemos 3 premios Nobel científicos, que es como a nivel regional una cuestión completamente excepcional. Pero por otro lado, cuando hablamos más de estas instancias iniciales o justamente de acercamiento a estas disciplinas, lo que sí es muy interesante es todo el programa que hay de olimpiadas científicas a nivel nacional, que lo organizan universidades nacionales. De hecho, por ejemplo, está la Universidad Nacional de Río Cuarto, que, en Córdoba, que organiza las Olimpiadas de Biología, que fueron las primeras a las que fui. Después la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, que organiza las Olimpiadas de Ciencias. Después también está de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba. Hay un montón de universidades nacionales que organizan desde cuestiones más científicas, así de matemática, hasta filosofía, historia, geografía, es decir, un montón Mirá. de programas de este estilo. Y Argentina en sí, sobre todo en disciplinas cercanas a estas que yo te comentaba, ha tenido participaciones muy importantes, ha tenido premios. Yo particularmente, bueno, tuve la posibilidad también de tener ciertas distinciones participando ahí, compitiendo, y la realidad es que es una instancia muy interesante en la cual uno puede familiarizarse con eso e ir formándose y que te abre muchísimas puertas también, ¿no? A conocer otras posibilidades, otras cuestiones que existen, vincularte también con otros chicos de todo el país o de todo el mundo que les van interesando estas cuestiones y es una primera instancia realmente muy potente. Y de ahí terminaste a los 18 años, yo me anoté acá, y corregime si fueron 18 años, ¿no? Donde que entiendo que armando una máquina para fabricar vasos, y tener esa parte de los, ¿no? De los vasos es muy interesante. O sea, Souri, ¿puede ser? Sorui, ¿Correcto? sí. Souri, perdón. ¿Y cómo llegaste, digamos, o sea, cómo llegas ahí a meterte en ese mundo? Sí, bueno, eso particularmente tiene más que ver con el enfoque en cómo aplicar todas estas cuestiones o todas estas herramientas que yo iba identificando, con las que me iba familiarizando, en algo concreto, en abordar una problemática ambiental, que es el eje principal de este proyecto vinculado a la contaminación plástica. Y yo venía, como te decía, con distintas participaciones o en competencias, muy, muy metido en cuestiones así científico-tecnológicas en la secundaria, y después de haber incluso tenido la posibilidad de ir a distintos países a trabajar tal vez en proyectos más de investigación fundamental, no de investigación básica, donde uno trabaja en generar conocimiento, en entender cómo funcionan las cosas.
fue como un quiebre, un punto ahí en el cual empecé a pensar, bueno, todo este conocimiento, todo este potencial tiene realmente la capacidad de transformar nuestra realidad. Y cuando vemos cuestiones tal vez muy cotidianas, yo estaba en la escuela, estaba en los pasillos de mi escuela secundaria, tenía 16, 17 años, porque esto era justo cuando estaba así, a mitad de la orientación, en el ciclo superior. Lo que veía era una escuela bastante grande donde en los pasillos había dispensers de agua. Y los dispensers de agua tenían una pila de vasos para que los chicos sacaran y pudieran tomar, y después al lado tenían todos un tacho de basura. Un tacho de basura que todos los días terminaba rebalsando de vasos plásticos, porque los chicos, digamos, es una práctica muy, muy común, muy habitual, que la tenemos completamente internalizada. Sacás un vaso, tomás un trago de agua, lo tirás, y sobre todo los que estaban, por ejemplo, cerca donde practicábamos educación física o gimnasia, más todavía, ¿no? Con todo el mundo con sed, y eso se satura y te impresiona. Tal vez es una cuestión que uno puede pasarla por alto o puede ignorarla, puede tal vez no centrarse en eso, pero a mí me llamó la atención, ¿no? Ver esas montañas de vasos de plástico todos los días. Y entonces, bueno, sabiendo que yo tenía la cuestión de trabajar en un proyecto y que estaba buscando ideas, estaba viendo qué abordar, me empecé, por ejemplo, al principio, para familiarizarme con el problema, empecé a buscar, bueno, qué implica esto, ¿no? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué problemas genera? Porque, bueno, es algo tal vez llamativo, pero tiene un correlato también ambiental con un impacto muy negativo. ¿Y qué pasaba? Bueno, en la escuela secundaria, estando yo en una escuela en la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, se estaban tirando más de 600 kilos de plástico todos los años solamente por usar estos vasos descartables. Te pones a escalar esto, lo pensás a nivel país, que tiramos más de 25.000 millones de vasos todos los años, a nivel mundial, más de 5 billones. Bueno, es una cuestión que se acumula y definitivamente no desaparece, ¿no? Porque estos materiales plásticos, en los cuales, bueno, vamos conociendo cada vez más qué impacto tienen, la realidad es que no se pueden biodegradar, e incluso cuando uno piensa en cuánto tiempo tardan en descomponerse, es hasta medio engañoso, porque terminan contaminando eternamente, ¿no? Que vemos que termina en el entorno y termina afectándonos. Te quiero interrumpir una cosa. Están escribiendo varios que quieren mandarte mensajes. Yo les pido, porque hay algunas preguntas que están muy buenas y después es muy difícil encontrarlas. Si ustedes pudieran anotarlas en el casillero de abajo, sería espectacular para que podamos también después hacérselas a Jero. Esta está muy buena, pero quiero en esto que estás diciendo vos, qué lejos que estamos nosotros, ¿no? De tener esta conciencia que tenés vos, o sea, te escuchaba a vos, me imagino el pasillo, me imagino el dispenser, ¿no es cierto?, los vasos. Qué lejos que estamos nosotros de... A mí me ha pasado de repente mis padres que viven afuera y han venido a casa y me miran como diciendo, che, sos un bestia, me dicen, ¿no? O sea, tenés tu mismo lugar, o salir a la calle y ver que lo tiramos. Yo me acuerdo el año pasado, si no me equivoco, estaba visitando unos amigos en Canadá, Jero, y vos sabés que voy al súper a comprar con el padre, ¿no? Y íbamos a salir a pasear, tenían una lancha ellos. Y salimos, y claro, fuimos a comprar botellas para llevar en la cuestión. Yo no pensé absolutamente nada. Fuimos y agarramos un montón de las botellas pequeñas, ¿viste? Para tomar agua. Y Sí. cuando llegamos a la casa, él las va a cargar en la lancha y la hija pone una cara pero mal. Y yo no entendí, digo, ¿por qué? Y lo mira y le dice, ¿viste estas miradas, ¿viste? Y yo digo, ¿qué está pasando acá? Fulminante. Y era esto, trajiste plástico, trajiste botellas de plástico, no trajiste botellas de vidrio, ¿viste? Le mira. Y a mí nunca, como que, ¿viste? No lo hubiera pensado nunca a esto, ¿no? Pero es como que hay mayor conciencia, pareciera ser afuera. Sí, no sé si tal vez afuera o globalmente es algo que se va construyendo también, porque tal vez el impacto que eso implica, que tal vez vos ves a chicos muy chicos que hoy en día tienen eso tan internalizado y que te pasa esto, ¿no? Que reaccionan de una manera que no lo pueden creer. ¿Por qué? Porque su cosmovisión, su forma de verlo, el producto ese que uno va a estar consumiendo, va desde otro lado porque ya lo tiene, digamos, lo conoce desde que nació prácticamente. Pero cuando, por ejemplo, vos hablás de las botellas de plástico descartables, ¿no? Este tipo de productos se vienen utilizando y ahora están masificados y los tenemos por todos lados. Pero pensamos cuando se originaron. Por ejemplo, yo veía un póster hace muy poco de una campaña publicitaria de cuando se habían lanzado las latas, ¿viste? Las latas que son descartables de aluminio, de hojalata, que se empezaban a plantear, se empezaban a vender. Era un póster de Estados Unidos de una embotelladora que las vendía como alternativa a las botellas de vidrio retornables de cerveza o de gaseosa. Y entonces, bueno, estaban promocionándolos
con el hecho de que es algo muy práctico. ¿Cuál es la funcionalidad, la facilidad del uso? ¿Por qué? Te mostraron una imagen que había dos pescadores que estaban en un bote en el medio de un lago, entonces estaban sentados ahí y de la nada, bueno, tenían sed, sacaba de una conservadora ahí que tenía las bebidas y en lugar de sacar una botella de vidrio, saca esta lata, ¿no? Y entonces le dice uno al otro, mirá qué práctico que es esto, que en lugar de tener que guardar todas estas botellas de vidrio y después las tenemos que devolver al almacén o al mercado o al lugar donde las habían comprado, estas tenemos las de hojalata que las podemos usar y una vez que está, la tiramos. Y era la imagen de tirándola ahí al lago. Y eso lo pensás en la década del 50, ¿no? Cuando se empezaron a comercializar estos envases. Y que ahora vos me mirás con esa cara también, como decía recién la chica que lo miraba la botella de plástico descartable, que es algo que te parece inusitado completamente, algo que no lo podemos creer, pero que inicialmente tal vez no se pensaba, bueno, ¿qué pasa? Vos lo tirás al lago, esto no va a afectar a lo que vive ahí o qué va a pasar, ¿no? Entonces tal vez se va construyendo esa conciencia. Después, obviamente, nos fuimos dando cuenta, entendiendo que claramente no lo podemos tirar al lago porque estás contaminando directamente, pero hoy en día vos te compras una botella descartable, la tirás y no tenemos mucha idea de también a dónde va a parar. Porque acá en Argentina, particularmente, nosotros tiramos una bolsa de basura a la calle y tal vez mucha gente ni siquiera conoce de qué pasa con eso. Y en muchos puntos de Argentina, acá capaz en Buenos Aires tenemos un relleno sanitario, que es un lugar donde se entierra eso, que obviamente es medio como barrer el problema bajo la alfombra, barrer la basura bajo la alfombra, pero definitivamente hay casos mucho peores, porque en todo el país hay basurales a cielo abierto, más de 5.000, donde la basura termina librada en la naturaleza. Entonces es prácticamente lo mismo ese impacto que se genera. Vos tenés una frase tuya, ¿no? Que esto como, ¿cómo es que todo esto que a la larga tiramos es como si lo volviéramos a consumir, ¿no? Y lo ponés en términos. Sí. Sí, sí, porque tal vez nosotros lo pensamos como algo que desaparece, ¿no? Que tenemos la basura o los residuos, los restos, lo consumimos, lo tiramos y tal vez nos desentendemos un poco de qué pasa con eso. Pero todos esos residuos que vamos generando, sobre todo de estos materiales plásticos particularmente, que esto que te decía, no se pueden biodegradar, no se descomponen nunca, no vuelven a los ciclos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque están hechos con petróleo, que lo sacamos de miles de metros bajo tierra y no hay petróleo que salga de los árboles, entonces no hay microorganismos que puedan descomponer eso, sino que es un material completamente sintético. ¿Y eso qué pasa? Vos lo dejás en la naturaleza y todo eso se acumula, se acumula. Los materiales plásticos los empezamos a producir hace poco más de 100 años. Arrancamos a generarlos recién en los 1900 y después todo eso se va acumulando y hoy vemos estas imágenes de las islas de plástico en los océanos flotando que tienen el tamaño de continentes enteros. No sé si escuchaste hablar de la isla de plástico del Pacífico, que tiene el tamaño de 10 veces la superficie de Uruguay. Completamente, como un continente entero, todo de plástico que se concentra ahí por las corrientes y todo eso sigue ahí. Y en realidad tal vez, de vuelta, eso sigue siendo una imagen tal vez lejana, que lo decís, bueno, está ahí flotando en el océano, ¿qué me afecta a mí? No solamente estamos degradando los ecosistemas y es algo que nos condiciona porque somos parte de esta misma biosfera, ¿no? Que está todo en un equilibrio muy, muy delicado que tiene que mantenerse, pero también la realidad es que nosotros lo estamos consumiendo de manera muy directa, porque nosotros después tomamos agua de cursos de ríos que se afecta por esto porque van esos mismos residuos. Y este plástico que se va partiendo en pedazos cada vez más chicos con el tiempo, con mucho tiempo, no se biodegrada, sino que se va achicando, va el microplástico, seguramente te suena también el concepto, es algo que se va generando, y todo eso termina en el agua, y termina también los alimentos que después vamos a consumir de ahí, y está también flotando en el aire, en suspensión, porque son partículas tan chicas que están ahí mismo, y lo terminamos ingiriendo, y hay una cifra que es muy, muy impresionante, que es tal vez eso a lo que vos te referías, que nosotros, cada persona, cada uno de nosotros, consume en promedio alrededor de 5 gramos de plástico por semana. Es decir, es como si nos estuviéramos comiendo una tarjeta de crédito por semana, cada 7 días. Todo esto por justamente la acumulación completamente ubicua de estos residuos que producimos, que generamos nosotros y que los tiramos y tal vez nos desentendemos un poco de qué es lo que pasa después. Sí, bárbaro, tremendo. Ahí la quería saludar a Fioli Rolón, que fue ella, la primera persona que me dijo, tenemos que invitarlo a Jero. Le mandamos un saludo. Así que le mandamos un saludo. Hay varias preguntas que pasaron acá. Yo me equivoqué, perdón, ahí recién me hizo una mención. Yo estoy mirando, no es el casillero del comentario, sino donde está el signo de preguntas, donde hay que hacer las preguntas. Claro, ustedes están todos escribiendo en comentarios. Y así que se las quieren volcar ahí. Jero, yo te saco un segundito de acá. Sí. A ver, vos de alguna manera, corregime también si me equivoco,
tenías una tarea, digamos, una tarea de decir, bueno, tengo que conectar la tecnología y te encontraste, digamos, con esto, como creo que lo describías, ¿no? Así es. Eh, Más o menos así, si lo entiendo bien, ¿no? Sí, sí, Y, sí, un poco me puse a profundizar en conocer esa problemática, pero fue desde identificar una cuestión muy cotidiana que por conflictuarla, por cuestionarla, no pasarla por delante y simplemente seguir, que es algo que nos pasa, ¿no? Esa inercia con la que venimos constantemente. Y bueno, preguntarte tal vez cómo podés cambiar eso para mejor. y te hago una pregunta, esto es un proyecto, no es una empresa en la actualidad, ¿no es cierto, Sori? Vos, eh, ¿cómo es para un joven emprendedor de 22 años también, digamos, encarar esto? ¿Te has encontrado con dificultades? ¿O cómo es también, de alguna manera, vender este proyecto a gente que, digamos, que te acompañe en esta causa? Sí, bueno, inicialmente surgió ahí trabajando en los primeros prototipos, trabajando en, bueno, cómo pensar esto en algo que se pueda materializar. Inicialmente surgió como un proyecto escolar y después me lo empecé a plantear, bueno, si realmente quiero resolver este problema, esto lo tengo que implementar. Entonces tengo que pensarlo como una solución sustentable. Cuando hablamos de sustentable, algo que no solamente pueda resolver un problema socioambiental, sino que también se pueda sostener en el tiempo, pueda escalarse, pueda tomar forma y pueda justamente generar impacto. Entonces lo que me empecé a pensar o a plantear fue, bueno, estudiar la viabilidad económica de esto, plantear un modelo comercial, un modelo de negocios, poder empezar a trabajarlo realmente en cómo seguir escalándolo. Y a partir de ahí, bueno, terminaba la secundaria, entré a la universidad, estoy estudiando ahora biotecnología, y entonces primero pasando a un entorno nuevo en el cual no conocía directamente a nadie, tal vez no tenía el apoyo más cercano de los profesores o de toda la gente en orden en la secundaria donde me acompañaban en todo esto, y ya desde hace bastante tiempo, entonces, bueno, empezando a buscar, a golpear puertas o a ver de qué manera poder continuar avanzando. Empecé a encontrar tal vez un canal o una forma de generar herramientas a través de distintas competencias o concursos, convocatorias en las cuales uno podía aplicar presentando una iniciativa para tratar de conseguir fondos o recursos que me permitieran avanzar, y de a poco, bueno, fui avanzando con eso. Y un punto clave que marcó un quiebre hasta hoy en día fue el hecho de poder finalmente generar un vínculo con la universidad, habiendo pasado, digamos, bastante tiempo desde que entré y tal vez no conocía a nadie o iba a hablar con la gente, a través de un vínculo, un contacto que logré hacer con las autoridades de la universidad, a partir de lo cual armamos un convenio y pude establecer un laboratorio de investigación aplicada para trabajar con el proyecto ahí mismo en el campus de la universidad. Y eso, bueno, fue elemental porque ahí como lo empecé a profesionalizar de algún modo, a trabajar articulando con investigadores, ¿Y con qué tiempo, diseñadores. ¿Y qué tiempo, o sea, yo poniéndolo en términos, digamos, del emprendedor, la emprendedora, un Sí. empresario, o sea, vos le vendiste la idea a la universidad que te deje a vos montar. ¿Cuánto te llevó, digamos, esa venta, digamos? O sea, ¿cómo le encaraste y cuánto tiempo te llevó eso? Sí, bueno, en realidad fue algo que se fue dando porque al principio yo, digamos, trataba de contactarme con autoridades o con gente y tal vez no tenía una respuesta o no había posibilidad porque lo veían como algo lejano, como bueno, sí, está bien, querés seguir trabajando con esto, pero acá no hay lugar o no tenemos los recursos o lo que fuera. Pero lo que se dio fue que justamente una persona, una investigadora que conocía, que estaba trabajando también en la universidad en toda esta parte de transferencia tecnológica, es decir, con los investigadores, pero buscando llevar eso hacia la industria, me generó un vínculo y ahí pude acercarme bien directamente a las autoridades, a la gente del Vicerrectorado de Investigación ahí en la universidad, en UNSAM, y entonces, bueno, a partir de ahí se fue gestando esto y lo que convenimos o lo que acordamos fue, bueno, poder acceder a un espacio, que en realidad es literalmente el espacio, un lugar, donde ahí de a poco fui armando todo, llevando tal vez las herramientas o las máquinas, el equipamiento que tenía, y armar, bueno, ahí generar una mesada de trabajo, un espacio, armar eso, disponerlo y poder empezar a toda la parte experimental, a trabajar todo eso que necesitaba seguir canalizando, bueno, ahora sí con esos recursos más asentados, poder seguir trabajándolo. Ahora, otra pregunta. Vos, a partir de toda la exposición que tuviste, ya creo que hace, ¿no? Lo de Alemania fue hace 3 años, puede ser, dos, Sí, tres. en 2017 estuve allá en Alemania y tal vez, bueno, ahí el hecho de que
hiciera la presentación ante Angela Merkel o ese discurso o ese punto ahí fue algo que generó también bastante difusión y que también es muy positivo por el hecho de que tal vez llegan oportunidades o contactos o vínculos que uno ni se imaginaba o no estaba buscando, ¿no? Mismo también la posibilidad de participar ahí fue algo que surgió a partir del trabajo con el proyecto, pero que fue, bueno, un punto tal vez de mayor alcance en lo que uno venía trabajando y también de poder contribuir con esa difusión de estas problemáticas que también es positivo, es importante. Yo me imagino en el mundo tuyo y un joven como vos, eh, que después de eso y la etapa de Clarín y lo de MIT y Harvard, me imagino que hoy tendrás oportunidad de irte a otro lado o de quizás encarar este proyecto que vos estás haciendo y elegís hacerlo acá, ¿no? Eh, qué es lo que a vos te atrapa, digamos, de hacerlo acá y de quedarte acá y de montar ese laboratorio acá y estar en la Universidad de San Martín? Sí, bueno, de algún modo siempre me lo planteé como una cuestión que quería seguir trabajando, quería seguir desarrollando acá en Argentina, por el hecho también de el enfoque en el estudio, de poder continuar con la carrera, de todo lo que venía construyendo y armando, y que todo eso también poder canalizarlo, poder aprovecharlo, y también por el hecho de poder desarrollarlo desde acá, que es muy diferente a poder traer una solución o importarlo o traerlo e implementarlo acá en Argentina, es muy distinto a poder generar un valor que va de la mano de el conocimiento aplicado, de la investigación, de la experimentación para trabajar en un producto, en un servicio, en un desarrollo, que es algo que después todo ese valor que se genera, que se agrega, después se trabaja acá y de alguna manera toda esa tecnología generada como de forma soberana, de manera local, tiene un significado y unas implicancias, digamos, un impacto muy diferente a que uno se vaya y tal vez incluso tampoco significa irse y no volver más, sino está esa posibilidad incluso de estar constantemente teniendo experiencias o vínculos o acercamientos a nivel internacional, pero constantemente también volviendo para traer todas esas herramientas, o todos esos aprendizajes o todas esas conexiones y poder seguir generando ese desarrollo, poder continuar avanzando con el trabajo que uno genera acá mismo. Qué copado, qué copado. Pienso un poco mientras que te escucho a vos en este concepto de que a veces Argentina, ¿no? Tenemos el producto, la materia prima, la mandamos afuera, se desarrolla, ¿no es cierto eso? Y termina volviendo a la Argentina, ¿no? Y lo pagamos más caro. Y a la larga, yo te escucho a vos y si entiendo bien, vos decís, yo quiero hacerlo acá en vez de salir yo afuera, que se haga y termine, digamos, lo terminamos importando, ¿no? Y toda la Sí. riqueza y el valor que hay en el desarrollarlo, lo que vos estás haciendo acá en Argentina. Sí, y mismo, bueno, cuando hablábamos, por ejemplo, de los recursos o de las oportunidades, que tal vez, no sé, yo estando en otros lugares o conociendo desde Alemania o en Estados Unidos, tal vez son lugares donde más que vos tener que estar moviéndote y pasando meses y aplicando y buscando, tenés como casi para elegir de dónde querés conseguir fondos. Pero bueno, acá tal vez la realidad es diferente, uno tiene que seguir moviéndose y moviéndose, pero constantemente si uno, digamos, sigue insistiendo, se va logrando avanzar con eso y por eso uno justamente apuntar a lograr ese trabajo acá. Con todo, vos hablabas tal vez de los recursos que nosotros en general tenemos como una visión en términos amplios a nivel nacional, mucho más de, bueno, exportar o vender justamente todo esto de manera muy directa, tal vez sin mucha elaboración, y hay un potencial enorme ahí que se pierde por el hecho de pensarnos de una manera más directa, más simple y no generar todo ese valor agregado, todo ese potencial, que incluso todos los recursos no solamente son recursos naturales, sino que todo el recurso de conocimiento y la capacidad que tenemos de inventiva, de desarrollo, de generar valor también acá en Argentina es muy potente y muy destacable, ¿no? Y te hago, bueno, si querés, yo iba a seguir, pero vamos a tomar algunas preguntas de acá. Dale. Eh, Dice, ¿cómo lleva tu generación, tus amigos, este encierro? Pregunta Alexis. Bueno, a ver, la verdad que al principio fue como todo un shock, ¿no? Porque de la nada uno ve como que se van desvaneciendo el horizonte o como que vas perdiendo un poco de perspectiva, pero es importante esta cuestión de alejarse tal vez o de retraerse para mirar la imagen en grande y poder entender que estamos tal vez en un punto en el cual se está poniendo muy crítica la situación y hoy en día estamos todos haciendo un esfuerzo muy grande para seguir en este aislamiento o sí, en este compromiso que estamos asumiendo para cuidar la salud en general, pero que la realidad es que es algo que claramente va a pasar y también pienso que es un buen momento para reflexionar porque se están haciendo evidentes muchos cuestionamientos o muchos paradigmas que tal vez los tenemos de vuelta muy arraigados,
mismo hoy con toda la efervescencia social que estamos viendo a nivel global, ¿no? Con manifestaciones o con cuestiones sociales que se ponen tan en evidencia y que está muy bueno ese espacio, ¿no? Para cuestionar, para repensar de qué manera nos desarrollamos como humanidad, como país y para justamente pensar, bueno, de qué manera podemos cambiar eso, podemos sumar a que todo eso se vaya mejorando. No sé si lo hice como muy amplio y no tanto a nivel No, pero te hago una individual, ¿no? Pero pregunta. Mientras que te escucho a vos, o sea, te vuelvo a decirlo, tenés 22 años, digo, todos tus amigos piensan así como pensás vos, o sea, no hay fiesta, no hay joda, o sea, hay una seriedad de una persona, digamos, mayor, o sea, hay todos están en esa línea, digamos, de responsabilidad a esta edad. bueno, a ver, la realidad es que también hay todo un correlato, toda una situación en la cual muchos jóvenes o muchas personas en general, esto como que te va pegando de alguna forma en la cual es como una preocupación o es una angustia y que es muy comprensible y es tal vez algo complejo. Yo particularmente tal vez en los primeros días es algo que te desorienta, ¿no? Pero continuamente como que yo me voy presionando a mí mismo o replanteando justamente, bueno, este enfoque o esta manera de ver la realidad en la cual uno no se puede quedar parado o dejando que eso pase y que las cosas sucedan y ser indiferente. Justamente es como si uno tiene la posibilidad de incidir ahí, de generar una transformación o de contribuir de alguna manera, poder trabajar en pos de eso. Y el contexto puede ser muy variable y puede ponerse cada vez más complejo, pero siempre como mantener el foco en eso. Y mismo con tal vez el desarrollo o un proyecto que uno encara que si uno se enfoca tal vez en la manera de resolverlo y que estás muy enfocado en algo y tal vez no funciona y tenés que generar un cambio ahí o plantearte, bueno, qué alternativa seguir, el foco siempre tiene que estar en el problema, tal vez, o en la situación en la cual uno vive, problemática, o empatiza, o quiere resolver, quiere mejorar, y entonces enfocándose ahí es donde siempre tenés ese empuje o esa motivación para seguir, continuar, ¿no? con ese trabajo, con lo que uno hace en general, que puede ser el estudio, que puede ser la vida, que puede ser, no sé, un montón de cosas, ¿no? Qué bárbaro. Lo que pasa es que me están ayudando porque hay algunas preguntas que pasaron acá por el scrolling y alguien me está haciendo una suerte, ¿viste?, de retorno acá. Esta pregunta me gustó, la vi recién pasar por la pantalla. Jero dice, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que también buscan mejorar el mundo desde su pequeño lugar como vos? Sí, bueno, la verdad que pienso que es muy importante esta cuestión de generar un compromiso, esto que hablaba recién tal vez, que es muy importante que los jóvenes o que todos en general podamos entender esta posibilidad importante que tenemos de generar aportes y aportes que pueden ir desde lo más cotidiano, desde nuestros hábitos, esa cuestión que pensamos a ver qué impacto ambiental tienen, hasta generar un proyecto o generar un trabajo a nivel comunitario o en tu barrio o en tu ciudad o en lo que fuera, que pienso que es muy importante eso y que a mí, por lo menos desde mi experiencia, esta cuestión de mantenerte en movimiento, de mantenerte trabajando y generando proyectos o queriendo aprender más o participando en distintos programas o en cuestiones, siempre es algo que te potencia y que después multiplica, porque continuamente uno después van surgiendo cosas nuevas ahí y cosas, por lo menos desde lo que yo voy viendo, es como que donde cada vez tenés más posibilidad de seguir ampliando ese espectro de acción y todo eso se va enriqueciendo. Entonces, definitivamente es algo muy positivo de entrada, esa voluntad, ese interés y sobre todo poder canalizarlo para que eso vaya creciendo y que sean cada vez más las cosas en las cuales uno puede seguir trabajando. Maravillado con tu nivel de tu respuesta, Jero. Eh, eh, a ver, vamos a ver, hay varios acá, estoy tratando de ver, hay muchos que son largos. A ver, dice, ¿qué mensaje? Bueno, este creo, sí, perfecto, este lo acabamos de ver, también pasó por ahí por encima de la pantalla. Eh, a ver, Jero, antes que nada, felicitarte y agradecerte. ¿Qué necesitas para avanzar con tu proyecto? Bueno, ahora la verdad es que puntualmente en este momento está bastante complicado porque el hecho de no tener la posibilidad de circular o de acceder al laboratorio o continuar con todo ese trabajo y con las cosas que uno tenía planificadas, medio que te frenan de alguna manera. Pero bueno, continuamente el gran factor limitante es siempre conseguir recursos para poder canalizar en toda esa investigación, ¿no? Porque cuando uno tiene que desarrollar una investigación aplicada o todo un proceso hasta llegar a consolidar una solución a lo que después puede tomar escala comercial, es complejo, digamos, costear todo ese proceso. Entonces, bueno, fui apelando a distintas instancias o trabajando en eso y de a poco uno va consiguiendo y cuanto
cuanto más puede avanzar eso, más se agiliza todo ese proceso y más también se le genera esa celeridad de poder continuar con la implementación de una iniciativa. Y después, bueno, hay un montón de otras, tal vez, complicaciones en el día a día o dificultades que uno va enfrentando en el trabajo, en el proyecto, pero que tienen más que ver de vuelta con esto, tal vez con la parte técnica o de buscar quién te pueda ayudar o de cómo colaborar y sumar experiencia en cuestiones en las cuales tal vez uno, si quiere abarcar muchísimo, se complica. Entonces, bueno, poder tener esa posibilidad de vincular y de generar apoyo con otra gente o con Sería instituciones o como, demás. sería como inversores ángeles o sponsors o, ¿no? Algo así. Sí, de hecho, a ver, en general todo este proceso yo te comentaba, en distintas competencias en las que fui participando, pude ir generando recursos, también trabajando en colaboración con distintas empresas, haciendo presentaciones, conferencias, sobre todo para transmitir esta visión en distintos entornos y sobre todo porque eso también puede tener un impacto muy amplio en términos de ese alcance sistémico, ¿no? Donde no solamente los proyectos que quieren crear algo desde cero o algo nuevo o algo con otra impronta, sino también en grandes empresas que tienen una escala y una amplitud de incidencia y de alcance muy importante y que no, para mí, digamos, es fundamental entender que ahí hay un potencial de transformación enorme y en generar cambios institucionales o cambios en la visión ahí, podés tener la posibilidad también de lograr una escala grandísima. Entonces eso, la verdad que ese tipo de colaboraciones también son muy importantes y pueden también, digamos, contribuir a generar recursos que pueden ser de beneficio mutuo y que pueden, digamos, aportar también al trabajo en el proyecto. Bien. Yo a veces no sé si les pregunto cuando abro acá, yo lo empiezo a ver, todo el mundo lo está viendo ahora, no se usa que estas cosas No, yo no. Yo no yo para veo. no, para no taparte la cara, estoy tratando, bueno, vamos a ver. Bueno, acá había otra parecida, creo que la más o menos te resulta fácil conseguir apoyo en Argentina, empresas, Estado, lo pregunta Sergio, un poquito relacionado con lo Sí, que recién comentaba, no sé si quieres ampliar un claro, poquito. comentaba, es complejo tal vez, o uno tiene que continuar tal vez moviéndose o buscando, golpeando puertas y de a poco se va dando también. Sobre todo, bueno, transmitiendo particularmente el impacto de a lo que uno quiere apuntar, ¿no? Que no tiene que ver tal vez únicamente con el desarrollo de una tecnología que tiene una importancia per se, sino también para poder canalizarlo como una herramienta de generar una resolución a un problema ambiental, particularmente en este caso de evitar la contaminación plástica, que es algo que nos impacta a todos. Bien. Acá pregunta Sofía dice, actualmente, ¿cómo se afronta el problema de las micropartículas de plástico en el agua? Bueno, es una pregunta muy interesante porque el hecho de toda esta contaminación, hablábamos del microplástico, esto de que los materiales se van partiendo en pedazos cada vez más chicos, no se biodegradan, entonces permanecen ahí, se van acumulando y sobre todo también porque el ritmo de generación de descarte, ¿no? Y de todos estos productos plásticos que vamos tirando es cada vez mayor. De hecho, en los últimos 10 años tiramos más plástico que en todo el siglo pasado. Te comentaba, lo empezamos a producir hace poco más de 100 años, es decir, alrededor de 1900 y en los últimos 10 años ya produjimos más plástico que en todo ese siglo pasado. Entonces crece exponencialmente. La realidad es que es clave poder frenar eso y plantear alternativas y plantear la manera de poder generar soluciones para que en el camino en el cual nos estamos, digamos, encarando nosotros ahora o que nos vamos encarrilando, que eso sea distinto, pero también es un problema enorme que sigue ahí, que sigue latente y que tenemos que resolver. Entonces, ¿qué pasa? Esas micropartículas de plástico están en el agua, están en lo que tomamos y eso tenemos que abordarlo. Hay iniciativas muy interesantes que tienen que ver, por un lado, con la captación o con ir a filtrar o ir a limpiar. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama The Ocean Cleanup que trabaja justamente con unos botes que van a estas grandes islas de plástico para justamente juntarlo y poder recuperar eso y reinsertarlo en el ciclo de reciclaje. Pero sobre todo también pienso que lo más importante es poner un freno a eso desde el inicio, digamos, concientizar en el no uso irracional de estos materiales y el no descarte, y sobre todo también en después un punto central que tiene que ver con los residuos. Una vez que los generamos, que vos me hablabas, bueno, que hay lugares donde tal vez miran acá y ven que tiramos todo junto en una bolsa y les resulta muy extraño. Bueno, eso es algo central que tenemos que cambiar, en Argentina particularmente, que es la separación de residuos en origen, para que todos esos materiales se puedan reciclar, se puedan revalorizar. Sobre todo, digamos, particularmente tenemos un montón digamos, la gran mayoría de lo que nosotros tiramos
podría en realidad transformarse en recursos, en insumos. Más de la mitad de lo que tiramos normalmente son residuos orgánicos que se pueden compostar y después tenés vidrios, papeles, hojalata, telas, es decir, un montón de elementos que pueden ser reciclados, obviamente también el plástico, y con el trabajo también de los recicladores, de esta cuestión de inclusión que eso representa también, es muy importante y es una solución también a cómo evitar la continuidad de esa problemática. ¿Qué no está bueno, no sé, me quedé pensando con esta si querés cortito, pero ¿qué nos está faltando a nosotros en Argentina de poder, o sea, empezar ya en casa con el reciclaje y que salgamos afuera y que tengamos eso? ¿Es una cuestión de, no sé, prioridades para el Estado y para el gobierno? Bueno, la realidad es que la forma de gestionar los residuos en Argentina, en realidad a nivel global, siempre está delegado a nivel municipal, ¿no? Porque es siempre a cada distrito que es el responsable de sus recursos. Y eso tiene que ver también con los residuos que se generan. Pero pienso yo que para que eso pueda avanzar de manera concreta y de manera rápida, de manera ágil, es muy importante que a nivel nacional haya una integración de esa gestión de residuos y el panorama así de gestión integral de residuos sólidos urbanos lo que implica es no solamente, bueno, pensar qué pasa cuando tenés la basura, que tenés una bolsa, ¿qué vas a hacer? ¿Lo llevas a un lugar donde se separa todo, que está contaminado, que está sucio y tratás de revalorizarlo? No, tiene que ser algo más amplio donde se trabaje también con regulación que aplique a que las empresas puedan ya pensar en el diseño de sus productos, en el ciclo de vida que eso va a tener, de asignarle esa responsabilidad empresaria a poder pensar ya que esto no tiene que generar residuos porque es algo que después terminamos pagando como personas en los impuestos, en la gestión del residuo y que no solamente compras el producto, sino también pagás qué pasa con eso y después también sufrimos el problema ambiental. Entonces, como cambiar un poco esa perspectiva y por otro lado también el hecho de, bueno, a nivel domiciliario nosotros varía mucho en cada jurisdicción, en cada ciudad, ¿no? Pero por ejemplo acá en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, en muchos lugares se va dando esta cuestión de se genera la infraestructura para que podamos reciclar o para que podamos separar. Y ya te digo, si vos tenés la mitad de los residuos que lo podés poner en una compostera, pues son orgánicos, restos de alimentos, y lo biodegradás en tu casa. Y eso genera abono o fertilizante para la tierra. Por otro lado, tenés toda esta serie de residuos que si los tenés limpios y secos, de vuelta, plástico, papel, hojalata, aluminio, metal, todo esto que puede reciclarse, después a través del rol de esos actores tan importantes que son los recicladores, todo eso se reinserta como materia prima y terminás, a mí me ha pasado, ¿no? Incorporando gradualmente todos estos hábitos, terminás viendo en tu casa que el tacho de basura está vacío en realidad, y que en vez de sacar una bolsa de basura todos los días, terminás sacando un par de bolsas de basura por semana. Y es algo que llama la atención y que después obviamente no hay retorno de eso, no hay vuelta atrás, porque una vez que entendés que eso puede transformarse y dejar de ser un problema y pasar a ser valores, recursos, digamos, esa transformación se va consolidando. Te hago una pregunta, Jero, acá que también sacamos de la pantalla. Alguien recién preguntaba, me pareció también interesante, dice, la vida de un emprendedor va a estar marcada por la toma de decisiones constantes. ¿Qué decisiones pensás que tendrías en el futuro? Sí, bueno, a ver, cuando uno encara un proyecto, cuando uno quiere tal vez trabajar en una iniciativa o desarrollarla, crearla, ir moldeándola, ir impulsándola, es constantemente ir desafiando eso, la realidad para tratar de modificarla, ¿no? Y de hecho, bueno, mismo cuando uno lo plantea esto en el trabajo de uno, o en la investigación, o en lo cotidiano, siempre cuando uno, digamos, quiere generar una iniciativa, vas enfrentando continuamente decisiones que son las que van constituyendo de qué manera avanzás. Y eso, bueno, pienso que es importante poder tener, digamos, la capacidad de ir pensando en eso, de ir trabajándolo continuamente. Pero, a ver, en general no lo veo como algo extraño, ¿no? La vida en sí, si nos ponemos más amplio, más filosófico, es continuamente una serie de decisiones que van constituyendo nuestro destino o la manera en la que vamos avanzando y esa realidad es parte de cómo afrontamos los desafíos y justamente, bueno, si queremos generar tal vez un aporte o generar algo que cambie la realidad, estamos constantemente en ese proceso. Espero que todos los que están mirando esto y se separen la basura en su casa, no cuesta nada, decía. Le saludamos a Martín, que ahí recién vi que saludaba a Martín Manucci. A ver, Totalmente. Sí, y eh, aparte es algo que tal vez
no es que, bueno, de un día para el otro te pones y haces todo bárbaro, todo perfecto, sino que, bueno, es cuestión de ir incorporando estos hábitos, ¿no? Dentro del ámbito más cotidiano o doméstico, es en esa cuestión, ¿no? Tal vez, bueno, arrancás separando tal material, después podés incorporar el compostaje, después, en lugar de comprar botellas de agua de plástico descartables, podés poner un filtro en la canilla y dejás de comprar directamente botellas de plástico, o con un Mm. montón de hábitos así que se pueden ir transformando y que generan un impacto, sobre todo si se multiplican por mucha gente que va asumiendo ese cambio. Jero pregunta, Juan dice, ¿dónde podemos ver el proyecto? Asumo que estará hablando, ¿no es cierto?, el proyecto De tuyo, Sorubí. Si Sorui. pueden, acá ingresando a mi perfil, que creo que desde acá arriba de la transmisión se puede ver, está la página que se llama Sorui y ahí pueden ver algunas noticias o cuestiones o buscando también, y si no también pueden escribir para conocer un poco más sobre eso. ¿De dónde viene el nombre? ¿O por qué hiciste ese nombre? Sorui significa alga en japonés y cuando arranqué a trabajar con todo esto, a pensar, bueno, biomateriales o la manera de constituir esta alternativa, ¿no? Este vaso diferente generado a partir de fibras vegetales, empecé a trabajar inicialmente con unas algas de origen japonés y bueno, quedó ahí un poco el nombre. Y tu idea es, o sea, esto llega a ser un proyecto, puede decir, sustentable comercialmente, digamos, hablando, ¿no? Totalmente, sí, sí, ahora el foco está en poder consolidarlo tecnológicamente, encaran también una instancia de aplicación inicial, ¿no? De abrirlo comercialmente, pero también ir teniendo retroalimentación de cómo funciona eso, de cómo ir perfeccionándolo y a partir de eso, si va bien, poder ampliarlo. Sobre todo también en entornos donde es importante tener estas alternativas, porque muchas veces la manera de resolver el problema del descartable es directamente aplicar una alternativa reutilizable y entonces directamente no tenés más ese inconveniente, no estás generando el descarte continuo. Pero hay muchos lugares donde tal vez, por lo menos para acompañar esa transición, o lugares, por ejemplo, no sé, de comida al paso, o lugares donde la gente no va con su mochila, o que puede llevar una taza, o que puede tener una botella retornable o lo que fuera, o mismo los cubiertos, un montón de otros productos, ¿no? Entonces ahí buscar generar, aportar desde la tecnología, desde el desarrollo de soluciones, bueno, cuestiones que puedan acompañar esa transición, ese proceso hacia evitar tantos residuos. Buenísimo. Tengo una preguntita después para hacerte, vamos y sacamos una más de acá. Eh, bueno, qué efectos adversos tiene la quema del plástico? Bueno, ese es otro punto central, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que son los basurales a cielo abierto, en muchos lugares de la Argentina, yo mencionaba que acá en el Gran Buenos Aires los residuos van a parar a un relleno sanitario, que es un lugar donde se pone una membrana impermeabilizante, se va llenando de residuos, después cuando se completa eso, otra membrana y queda como una cápsula con residuos bajo tierra, como una montaña donde después no se puede construir arriba, y bueno, esos son terrenos y terrenos, acá es en la SEAMSE, y eso, digamos, se va dando y tal vez es la manera más neutralizadora de abordar esos residuos si lo pensás meramente, bueno, desde la gestión cuando ya lo tenés como una bolsa todo indiscriminadamente descartado, ¿no? Pero por otro lado, eso es una realidad que hay en otros lugares del mundo también, pero acá en Argentina, en la mayoría de nuestras provincias y de nuestras localidades, todo esto termina yendo a parar a basurales a cielo abierto. O mismo acá, mismo en el Gran Buenos Aires, en muchos barrios donde directamente no se tiene esa posibilidad de gestión de los residuos o que tal vez lugares donde obviamente no hay un camión que pasa todos los días por la puerta de la calle o que ni siquiera hay asfalto, es decir, un montón de realidades que cuando uno lo empieza a cuestionar o a pensar cómo se da en distintos entornos, es muy diferente eso, ¿no? Entonces se van terminando en estos descampados, en terrenos donde justamente se acumulan estos residuos. ¿Y eso qué pasa? Bueno, o la misma gente lo va prendiendo fuego para deshacerse de eso, o después se va quemando, se va quedando como un foco de contaminación, que primero que es muy peligroso. ¿Y por qué? Porque es un núcleo donde un montón de agentes contaminantes están en contacto con la gente, con la naturaleza. También eso potencia, bueno, la aparición de roedores, de enfermedades, de un montón de cuestiones. Y sobre todo la quema, cuando hablamos de que eso se prende fuego, estamos hablando de que son humos altamente tóxicos, de que estás prendiendo fuego un material sintético, después lo estás respirando, y eso impacta directamente en la salud de la gente. Y mismo acá tenemos una de las cuencas de agua más contaminadas del mundo, el Riachuelo, y cuando uno, por ejemplo, ve lugares como Villa Inflamable o un montón de lugares en la cuenca de ese río, la realidad es que en ese lugar se le suma
a todos esos basurales a cielo abierto, o lugares donde los residuos se están prendiendo fuego, se están gestionando de una manera en la cual no se protege a la población de eso. Se le suma, por ejemplo, los descartes o los efluentes industriales. Entonces ahí de vuelta hay más contaminación, con metales pesados, con contaminación, chicos con altos niveles de plomo en sangre que terminan muriendo envenenados. Es decir, toda una situación de problemática de los mismos productos que nosotros estamos consumiendo en el día a día, tanto con los restos que después tiramos, como con sus procesos industriales, que tal vez no tenemos ni idea de cómo llega cada elemento que nosotros consumimos a nuestras manos, ¿no? Entonces todo eso tiene un impacto y es muy importante como sociedad, primero conocerlo, para después poder asumir una responsabilidad de neutralizar todo eso y de evitar que eso siga contaminando y que se siga dando ese proceso de afección tan negativa a la naturaleza y a nosotros mismos. Una de las cosas que yo admiro de vos en esto que te voy conociendo y escuchando, ¿no? Es que creo que a veces uno ve también de repente que hay manifestaciones por este tema, ¿no? Hay protestas, pero de alguna manera es como que vos encaraste una tarea en la escuela, te encontraste con esta problemática, esta situación, y ahí, digamos, vos lo estás haciendo desde un lugar de protagonismo, de responsabilidad y de querer traer, digamos, soluciones. O sea, claramente también un poco atándolo a nosotros, ¿no? A esto el mundo de los emprendedores. Sos un emprendedor, o sea, no sos una persona que te quedaste de repente parado en ese lugar, sino que emprendiste un proyecto para darle una solución o generar awareness, ¿no? Generar conciencia a esta situación. Totalmente, bueno, son tal vez cuestiones complementarias cuando uno piensa en entender esta problemática, ¿no? Y en aprender, en investigar y en ampliar justamente todo el conocimiento que tenemos de ese impacto. También es muy importante pasar o generar este vínculo entre el conocimiento y la acción, entre pensar y poder generar una transformación, y eso es fundamental, y que puede darse de distintas maneras, ¿no? Porque hoy en día estamos viendo, por ejemplo, grandes, o por lo menos hasta hoy en día, hasta digamos hace pocos meses, que se venía viendo una gran ola de manifestaciones juveniles sobre cuestiones a nivel ambiental, y hoy en día mismo se están dando manifestaciones a nivel mundial, o particularmente lo que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, por cuestiones que también tienen que ver con problemáticas sociales o con problemáticas que van de la mano de, bueno, cómo promover una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, una sociedad más igualitaria, y todo eso en realidad, a ver, es una cuestión de poder generar una sociedad mejor, donde todos vivamos de una mejor manera, donde se respete también a la naturaleza, porque eso va a repercutir en nosotros mismos. Y todo eso, ¿de qué manera se puede hacer? Bueno, de formas muy distintas. Uno puede tal vez encararlo buscando generar un proyecto o generar un desarrollo, un producto, o lo que fuera, y a partir de eso poder generar que eso se aplique y que se implemente y que logre una transformación a nivel de comercialización y que eso pueda ampliarse. Y por otro lado también, bueno, buscando reclamar por esto, generar, digamos, incidencia en términos de legislativo, en términos gubernamental, en términos sociales, comunicar estas problemáticas para que sea cada vez más gente la que es consciente de todo esto y que puede también transformar sus hábitos, de vuelta como las cosas que mencionábamos antes, y todo eso va sumando y que es importante que se piense de manera transversal y holística, porque si no, uno tal vez se enfoca en una cuestión muy específica y está todo vinculado. ¿Te considerás emprendedor o te ves más como una persona, o sea, técnica? O sea, yo te escucho a vos hablar y todo lo que has hecho, claramente digo, desde el lugar donde yo lo veo, ¿no? Pero ¿cómo te ves vos? ¿Cómo te definís vos a vos mismo? Sí, totalmente. O sea, esta cuestión de emprender iniciativas o proyectos es algo constante para mí, tal vez que desde hace bastante tiempo como que empecé a pensar, bueno, de qué manera poder ser más proactivo, poder encarar estas problemáticas de vuelta, que pueden ser cosas que uno ve en el día a día o que sufre particularmente o que empatiza con una problemática o que identifica un elemento de contaminación que eso después va a repercutir también y transformarse en otro problema. Entonces todo eso en realidad es como, bueno, estar cuestionando cómo funcionan las cosas o ir pensando de manera de escrutar, de pensar la realidad con una visión crítica, que eso tal vez tiene que ver con una visión más científica o del pensamiento de estar continuamente viendo la realidad o el universo en el cual estamos preguntándonos de qué manera funciona o cómo puede, digamos, variar eso, cómo puede modificarse. Y después también, sobre todo, pasar de esa cuestión más de diagnóstico, de entendimiento, a poder transmitir eso
de alguna manera, ¿no? Poder canalizar eso a través de alguna cierta acción que, de vuelta, recién mencionaba un poco, pero puede ser de formas muy distintas, ¿no? De participación comunitaria, de comunicar algo, de generar una tecnología, de, digamos, en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en lo que fuera, en distintos ámbitos uno siempre tiene esa posibilidad de no quedarse viendo cómo pasan las cosas o no, digamos, asumiendo que las cosas son de una manera, sino también pudiendo buscar transformarlas para mejor. Te hago te hago la última pregunta, ya nos va en cualquier... Uy, ¿qué pasó con eso? Ya no te que nos... la política dice, ahí está. Y la política dice, ¿ayuda o retrasa? Bueno, la política es la forma de organizarnos como sociedad, como colectivo, como conjunto y esencialmente, fundamentalmente, poniendo como eje el hecho de poder generar un mayor bienestar, ¿no? Por lo menos entendido de esa manera, pienso que es algo central, elemental de poder justamente, bueno, construir a partir de eso. Después, una cosa es eso como concepto, como visión, y después están particularidades o situaciones específicas en las cuales obviamente que no siempre todo es ideal o como uno lo puede plantear, ¿no? De forma transformadora, como con esta visión o estos ideales, ¿no? Pero la realidad es que es un elemento central y sobre todo hablando de crisis climática y ecológica o hablando de desigualdades sociales o hablando de diversas problemáticas que uno puede entender o que uno puede vivir, la realidad es que ese es un elemento central y que va de la mano con un montón de cosas de vuelta. Si lo vamos a plantear, por ejemplo, en estos tal vez tres ejes que yo mencionaba, desde el desarrollo más tecnológico del conocimiento hasta lo social, de la comunidad, de cómo ampliar esta conciencia para que eso se pueda multiplicar. Y por otro lado también el acompañamiento o el avance a nivel estatal, gubernamental, es esencial porque no solamente acompaña, genera un marco, sino también que puede acelerar todo ese proceso de cambio y bueno, que puede tener un impacto también muy grande. Interesante, yo te escuché recién, alguien lo dijo también ahí, dice, Jero, enseñame a hablar. O sea, la respuesta que me diste, digo, wow, qué bárbaro. Este, Jero, agradecerte, ahí dice tu Sí, posición. acoto algo puntualmente ahí, que tal vez cuando uno, no sé, piensa o hablar de solamente una tecnología o como algo abstracto, como algo aislado, es como una visión acotada, porque en realidad todo esto estamos inmersos en un mundo bastante complejo, evidentemente, donde todo esto se conecta. Y cuando uno tal vez piensa, por ejemplo, en la política como algo diferente o la comunicación de algo, son todas cuestiones que las tenemos que asumir como propias, que tenemos que internalizarlas para que realmente las podamos conducir hacia un buen camino. Porque si no, si Totalmente. la gente en general se quiere alejar de eso, bueno, queda delegado, queda para las personas que quieran involucrarse ahí y tal vez no necesariamente va a ser para el bienestar de todos o para algo que nos pueda beneficiar, que podamos construir en conjunto. Entonces, pienso que es importante eso, de plantearnos de manera proactiva o de justamente animarnos a asumir un rol protagónico, de poder construir en conjunto desde muchos ámbitos, de muchas esferas en las cuales tenemos esa posibilidad y que es necesario. No, a ver, tu manera de responder esa pregunta deja en evidencia esto lo que decíamos hace un rato, ¿no? Por qué elegís estar acá y que tomás una postura proactiva y constructiva, digamos, de abordar de esta situación. Así que este, había un par de preguntas más ahí, pero en cualquier momento nos va a cortar esto. Agradecerte. Alguien ahí, después si te fijas, porque esta puede ser buena para vos, Jero, alguien recién preguntaba tu posición para negociar con inversionistas que deseen cooperar con tu emprendimiento. Así que no sé si lo puedes decir si quieres cortito antes de que nos eche esto. Sí, a ver, brevemente, siempre es algo complejo, pero la realidad es que cuando uno quiere apuntar a generar un valor, algo de beneficio común, siempre tal vez puede lograr encontrar justamente personas que quieran contribuir y que eso es muy importante. Bueno, tal vez podría continuar hablando de eso, pero creo que si queda ahí colgado o si me mandan preguntas o lo que fuera, puedo buscar ahí de ir contestando también. Muchísimas gracias. Ahí recién vi que Matías fue poniendo también los links tuyos del proyecto para los que quieran por ahí buscarlo. Agradecerte a vos y agradecer a todos los que nos han acompañado. Hay mucha gente que estuvo preguntando si la tecnología acompaña y el vivo anda bien. Lo guardamos, esto ahí queda para que lo puedan compartir. Muchos de ustedes estuvieron haciendo esa pregunta. Así que sí, ese Perfecto. es el deseo, que quede ahí. Jero, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por compartir tu pasión y por ayudarnos a todos a ser un poquito más consciente con este tema y además de
de conocer lindas historias que valen la pena escuchar y conocer emprendedores como vos, jóvenes, brillantes. Muchas gracias. Genial, bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Que te buenas noches, éxito en los estudios y en el laboratorio, proyecto. Dale, bueno, muchas gracias. Gracias a todos, un beso, cariño, y nos vemos la semana que viene. Tenemos una invitada del interior de nuestro querido país. Será hasta la próxima, miércoles 6 de la tarde. Nos vemos. Adiós.